Vamos a abrir la Biblia en el libro de Marcos. ¿Me puede traer un poquito de agua el protocolo? Marcos, libro de Marcos. Capítulo 6, versículo 45. El título del mensaje de hoy es Surfeando en la tormenta. Decirle que tenés al lado, surfeando en la tormenta. ¿A alguien le gusta el surf o mirar, ¿no? ¿Deportes? ¿No? ¿Sí o no? No somos muy... En otros países es como muy común, ¿no? Es como el fútbol acá. Pero en otros países hay prácticas que es el surf, o no sé cómo se dice, surf. Y lo que hacen los surfistas es buscar la mejor ola para meter la tabla y poder romper la ola, como se dice, y poder, bueno, algunos hacen por deporte, otros ganan medallas, premios, ¿no? Por causa de esto. Y hoy vamos a estar hablando acerca de esto. ¿Cómo podemos, surfear en medio de una tormenta? ¿Sí? ¿Cuántos en la vida muchas veces pasan tormentas? A ver. Todos. Es algo que no podemos evitar, ¿verdad? La tormenta es algo que viene a nuestras vidas constantemente y hoy vamos a estar hablando de eso. Si uno quiere llegar a un destino o si uno quiere llegar a un lugar, a un objetivo, un propósito en la vida, muchas veces tenemos que pasar por procesos. Esto es algo que hemos hablado muchas veces y que a veces uno le cuesta entenderlo. ¿Por qué Dios permite ciertas cosas o por qué Dios pasa que nos toca surfear ciertas olas en nuestra vida que a veces son tan difíciles y que no entendemos? ¿Sí o no? A mí me pasa. ¿O solo yo me pasa? A ver, hay unos cuantos. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿estás dispuesto a surfear en medio de esa tormenta? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios maneje el timón de tu vida en esa tormenta? Vamos a ver una historia, Marcos 6, 45, que habla acerca de esta historia, cuando Jesús terminan de hacer el milagro de la multiplicación de los panes, ¿se acuerdan? Los panes y los peces. Y Jesús lo que hace es despedir a la multitud y manda a los discípulos a cruzar a la otra ribera, al otro lado. Capítulo 6, versículo 45, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Mirá lo que dice la Biblia, que Jesús le dice a los muchachos, métanse en la barca y avancen, que yo voy a despedir a la multitud y los alcanzo. Yo me imagino a los discípulos pensando, ¿y cómo va a ser Jesús? ¿No? Para ir al otro lado si no tiene ningún bote, si no tiene ninguna barca. ¿Cómo va a ser Jesús? ¿Qué irá? No sé, contratará a alguien que lo lleve hasta ahí. Me imagino yo pensando, ¿no? Y ahí suben los discípulos y empiezan rumbo hacia la otra ribera y Jesús despide a la multitud y se va al monte a orar. Y esto nos muestra que en medio de los procesos es necesario orar. Es necesario estar en oración. ¿Por qué? Porque la oración lo que hace es mantenernos conectados con Dios. Nunca podemos tener una vida espiritual sin oración. Nunca podemos tener conexión con Dios sin hablar con Él. Es como, por ejemplo, si yo tengo a mi esposa y estoy en mi casa todo el día así, ¿no? Con brazo cruzado, mirando la serie, y que ella me habla y yo en otra. ¿Qué pasaría? No duraría ni 2 meses mi matrimonio, ¿sí o no? Estaríamos peleados. ¿Por qué? Alguno se sintió identificado. Ay, Señor. Pero si vos no tenés comunicación con tu esposa o con tu esposo, no podés tener una relación. Lo mismo pasa con Dios. Si yo no tengo conexión con Él, no oro, no hablo, no escucho lo que Él me dice. Si no, puede ser también un monólogo, ¿no? Yo hablo, y Él no me habla. O al revés, Él me habla y yo no soy obediente. Esto es recíproco.
Yo doy, también recibo. Yo me comunico con Dios y Él se comunica conmigo. Y eso es la oración. Jesús entendía esto, que Jesús, después de ver los milagros, después de despedir la multitud, Él tenía que darle gracias a Dios y orar. Pero yo creo que más que orar, Jesús lo que estaba sabiendo era de que estos discípulos iban a atravesar una tormenta y que Él le era necesario no estar con ellos en ese momento. Y acá entramos en un tema donde a veces nosotros pensamos que en medio de los procesos estamos solos. En medio de las dificultades estamos solos. Mirá, Jesús se fue a orar y nos abandonó. Y de repente los discípulos empezaron a ver que las nubes empezaron a ponerse negras y empezó a levantarse el viento. Y en medio de esa cruzada hacia la otra ribera se empezó a levantar la tormenta. Y a veces nos pasa en la vida así, que estamos viviendo tiempo de milagros, como los discípulos, multiplicación, pero terminamos el milagro y entramos en un tiempo de proceso, donde entramos en un valle, donde entramos en un lugar donde nadie nos escucha, donde nadie nos... Hola, ahí está. Estamos en un tiempo muchas veces de ansiedad, donde lo que estamos viendo es lo natural, la tormenta, el viento contrario. Y muchas veces nos pasa que los discípulos empezaron a ir hacia esa ribera y empezaron a desesperarse. Yo me pondría en los pantalones de los discípulos, en los zapatos de los discípulos y sabría que algo está pasando y me desesperaría, no sé, me tiraría para abajo. Al agua, a nadar, no sé, en contra de la marea. No sé qué haría. Pero muchas veces nos pasa eso, de que estamos en medio de esos procesos y queremos salir corriendo. Queremos huir del proceso. Y Jesús estaba allá en el monte mirándolos. Y yo me imagino que Jesús miraba esta situación y sabía lo que estaba pasando con estos discípulos en el corazón de ellos. Y yo quiero decirte en esta mañana que Dios no es ajeno a lo que te pasa. Dios no es ajeno a los problemas de sus hijos. Muchas veces tuvimos padres ausentes en la vida, que tal vez nunca respondieron al clamor, la desesperación que nosotros teníamos internamente. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos enseña de que Él es un buen padre que cuida a sus hijos. Que Él es un buen padre que, a pesar de que nosotros, como decíamos al principio, somos infieles, metemos la pata, muchas veces le damos la espalda, Él siempre nos está esperando con brazos abiertos, como un buen padre, amándonos a pesar de cualquier cosa, amándonos a pesar de que decidamos estar lejos. Él viene y nos espera, Él viene y nos habla, Él viene y siempre está rodeándonos con amor, porque el plan de Dios es cuidarte. Mirá al que tenés al lado, decirle: Dios cuida de vos. Decirle: Dios cuida de vos. Qué importante es saber esto. Jesús estaba en la montaña, los discípulos estaban atravesando una tormenta, pero Jesús estaba mirándolos. Y yo me imagino Jesús, cuando vio que la cosa se puso brava, empezó a caminar en el agua sin que ellos se dieran cuenta y empezó a ir rumbo hacia la barca. Y a mí lo que me llama la atención es que hay un pasaje de la Biblia que cuenta que Jesús y los discípulos atravesaron otra tormenta. ¿Se acuerdan? La otra tormenta, que Jesús estaba durmiendo en la barca. ¿Se acuerdan o no se acuerdan esa? Sí, estaba durmiendo en la barca y Jesús estaba allí en ese lugar secreto, durmiendo, descansando, y los discípulos empezaron a atravesar el viento y empieza a soplar el viento contrario y los discípulos van y despiertan a Jesús. Jesús, ¿no te das cuenta que estamos pereciendo? Jesús, ¿no te das cuenta que estamos muriendo? Ahí Jesús calma la tempestad, ora y todo se hace gran bonanza. Pero lo que me llama la atención de este capítulo de Marcos es que Jesús no está en la barca. Jesús los manda a los discípulos a atravesar una tormenta solos. ¿Qué significa esto? Que hay procesos en la vida donde vamos a estar tranquilos porque Jesús está ahí, lo vemos. Vemos el obrar de Dios constantemente. Pero hay procesos en la vida que no vamos a ver a Dios naturalmente, pero sí vamos a confiar en Él aunque no lo veamos.
Eso se llama fe. El primer punto en esta mañana que quiero enseñarte es que las tormentas nos enseñan que nosotros no tenemos el control. Mirá que tenés al lado y decirle, no tenés el control. ¿Cuántas veces los hombres y las mujeres quieren tener el control de todo? Ay, ay, ay. Decirle que tenés al lado, ay, ay, ay. Muchas veces queremos tener el control de todos los detalles. Si no, preguntarle a alguien que se está por casar. ¿Sí o no? Quiere estar en todos los detalles. Que todo salga perfecto. Que el arreglo floral esté así. Que ¿no? ¿Sí o no? Todo perfecto. O un cumpleaños. Ahí está organizando un cumpleaños y tiene que salir todo bien. No puede haber un error. Pero cuando nosotros tomamos el control de las cosas, lo que nos sucede es que empezamos a fallar. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios y Dios te dice, pero cabezón, yo no estaba en eso. Lo estabas haciendo vos con tu manera, con tu forma, y ahora querés echarme la culpa a mí. Y vos decís, Señor, pero yo elegí a este hombre para toda la vida. Sí, pero ese hombre lo elegiste vos. ¿Me preguntaste a mí? ¿Me dijiste, sabes, si yo tenía ese hombre para vos o esa mujer para vos? Y a veces, muchas veces le echamos la culpa a Dios de decisiones que nosotros mismos tomamos. Porque es fácil cuando nosotros tenemos el control. A mí me encanta la historia de Noé. Noé, dice la Biblia que Dios le dijo, va a haber un diluvio, voy a enviar agua sobre la tierra y voy a destruir todo, pero vos y tu familia se van a salvar. Construye un arca y hacela así, y empezó a darle todo ¿no? Todas las características del arca. Y en un momento Dios habla con Noé y le dice, hacé una ventana y una puerta. ¿Qué era lo que tenía el arca? Una ventana y una puerta. Era lo único que tenía. Después era toda estructura grande, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo una barca, un arca, más bien un barco gigante, puede ser conducido si no tiene un timón? ¿Te pusiste a pensar eso? Dios no le dijo construir un timón. ¿Por qué? Porque Él era el dueño de manejar ese barco. Muchas veces en la vida, Dios construye arcas en tu vida, en tu familia, situaciones difíciles, y te hace meter adentro de un arca, adentro de un lugar. Yo quiero decirte que la iglesia El Faro es un arca para muchos, donde podemos recibir una palabra, donde podemos recibir una oración, donde podemos recibir un consejo, una palabra de aliento, ¿sí o no? Esta puede ser un arca para muchos. Tal vez hay una situación difícil en tu vida y Dios te dice, arma un arca y entra. Señor, pero no tiene timón, no sé a dónde voy. No importa. Haz el arca y avanzá. Señor, pero el sueño que me diste es más grande de lo que yo tengo económicamente. No importa, haz el arca y avanzá. Señor, pero el arca no tiene timón para yo poder, cuando quiera dar un descansito, agarrar para la derecha, la izquierda. No, no. Por eso no quiero que construyas un timón, yo quiero que hagas el arca y que me obedezcas. Y a veces pasa que Dios nos mete en esos procesos de arca, donde nosotros estamos ahí yo imagino Noé y su familia durante todos esos días, no sé qué estarían haciendo ahí, hablando con los animales, yo qué sé. Pero ahí estaban, en el proceso, hasta que un día, dice que el arca se posó y salió el sol y ahí se terminó la lluvia. Esto representa de que las temporadas difíciles de nuestra vida tienen un final. El diluvio no es para siempre. El proceso de estos discípulos estaban sin Jesús en la barca. Y tal vez ahora dijeron, Jesús, ¿dónde estás ahora cuando más te necesitamos? ¿Alguien se hizo esa pregunta alguna vez? Dios, ¿dónde estás ahora cuando más te necesito? ¿Dónde estás ahora cuando más difícil se pone la cosa? Y Jesús empieza a caminar sobre las aguas. Y cuando llega a donde está la barca, los discípulos, en vez de decir, ahí está Jesús, bien, menos mal. No, dijeron, ¿es un qué? Es un fantasma. O sea, lo peor que te puede pasar en una tormenta es que te encuentre un fantasma. Encima que tenés una tormenta, tenés un fantasma. Tenés una situación doble para solucionar. Y estos estaban llenos de miedo, llenos de temor. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba nosotros
vivimos circunstancias difíciles que nos hacen llenarnos de temor, de miedo, y eso roba nuestra fe. Muchas veces es difícil confiar en las pruebas, ¿sí o no? Es difícil. El segundo punto que nos enseña esta lección es que las tormentas nos traen un nuevo tiempo de revelación. En Mateo 14, 22 cuenta la misma historia, pero hay un plus. Mateo cuenta cuando Jesús se aparece en el agua, lo que hace es que le dice: si sos vos, Jesús, déjame que yo vaya contigo. Y ahí Jesús le dice: ven, Pedro. Y ahí en Pedro empieza a caminar un paso, 2 pasos, 3 pasos, pero empieza a mirar el viento, empieza a mirar las olas, ¿sí o no? Y empieza a ver la tormenta y empieza a hundirse. Y muchas veces, cuando nosotros sacamos nuestra mirada de Jesús, es cuando empezamos a hundirnos, es cuando empezamos a tomar malas decisiones, es cuando empezamos a poner nuestros ojos en lo humano. Ay, porque el pastor no me saludó. Ay, porque el hermano me miró mal. Ay, porque mi padre me dijo esto. Ay, porque me debe plata. Ay, porque aquello. Ay, porque lo otro. Y empezamos a criticar. Y empezamos a hundirnos en el estado espiritual, porque empezamos a sacar nuestra mirada de donde tenemos que poner nuestra mirada. Hermano, no pongas tu mirada en lo terrenal. El hombre te puede fallar. La mujer te puede fallar. Pero el único que no te va a fallar es Dios. Él nunca falla. A veces pasa que uno, en medio de esas tormentas, busca a quién agarrárselo. Pastor, necesito ayuda. Hermano, amigo, necesito ayuda. Y a veces hay amigos, hay hermanos y hay pastores, o hay, no sé qué quieras llamarle, que muchas veces no están para ayudarte en ese proceso. Pero Dios siempre está, y Dios siempre pone personas específicas para ayudarte. No te agarres del hombre, agárrate de Dios. Agárrate de Dios. Obviamente que el hombre es una bendición, Dios usa a los hombres, pero nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Dice, cuando Pedro vio a Jesús, empezó a caminar y se hundió porque dejó de mirar a Jesús. El nuevo tiempo, cuando vienen las tormentas, vemos a Jesús claramente. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios más que nunca en los momentos difíciles? O palabras que vos decías, ¿eso está en la Biblia? Y empezás a leer y claro, quedás como, ¿no?, asombrado que esa palabra justo da con ese, ¿no?, ese momento de tu vida. Y vos decís, yo no puedo creer que mi historia está escrita acá en la Biblia. Lo que pasó este hombre, esta mujer, es lo mismo que estoy pasando yo en mi vida. Y vos quedás asombrado. Y ahí es donde encontramos revelación. En medio de las tormentas hay un nuevo nivel de revelación. No te quejes. Decile, Señor, ¿qué me querés revelar? ¿Qué me querés enseñar? ¿Qué es lo que tengo que aprender con esto? Los discípulos empezaron a gritar, ¿no? Porque es un fantasma, pero Pedro no se quedó en la barca. Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar. Esto significa que hay gente en la barca que no se va a animar a dar ese paso de fe, pero hay gente en la barca que son locas, son personas que tienen fe, son personas que no se conforman con solamente estar ahí amedrentados, sino que se despojan de ese estado de temor y empiezan a caminar en el agua hacia Jesús. Esta mañana yo creo que hay personas que necesitan despojarse de la timidez, despojarse del temor, despojarse de la vergüenza, despojarse del pasado. Hay gente en este lugar que ha vivido tantas cosas duras en la infancia, en la vida, que constantemente están ahí mirando un fantasma, mirando algo, una realidad que no es. Y Jesús te dice, no mires más los problemas, mírame a mí. No mires más las circunstancias que estás viviendo. Poné tus ojos en mí y caminá sobre las aguas. Hacé lo que nadie hace. Hacé lo que... Tené ese corazón de fe. Pedro empezó a caminar, pero se hundió. Y Jesús lo toma de la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estabas haciéndolo bien. Pedro, te estaba yendo re bien. Estabas caminando bien, pero te hundiste porque dudaste. Y la duda en la tormenta es lo peor que nos puede pasar. Nunca dudes del poder de Dios en medio de tu tormenta. Nunca dudes
de que Dios tiene la última palabra en medio de tu proceso. Nunca dudes de que Dios aún puede hacer milagros en medio de tu proceso. Puedes decir, Señor, hace 20 años que sigo con esta enfermedad. Hace 20 años que sigo con esta quiebra. Hace 20 años que sigo con este problema. Nunca dudes de que Jesús, una palabra de Él, puede cambiarlo todo. Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, dale, animate si vos podés. Jesús le dijo, ven. ¿Qué le dijo Jesús? Ven. Le dio una orden. Y yo imagino cuando dijo, ven, el agua hizo, quedó como un piso. Pedro no caminó sobre su fe. Pedro caminó sobre la palabra de Dios. Pedro caminó sobre la palabra que Jesús le había dado. Pedro dijo, Jesús me dijo, ven, acá voy, caminando. Y esa es nuestra actitud en este tiempo, hermanos. Necesitamos caminar sobre las aguas, necesitamos surfear sobre esas olas que vienen a nuestra vida. ¿Qué pasa? El milagro de los 5.000 en aquella orilla terminó y los discípulos no se sorprendieron tanto como cuando vieron a Jesús, un fantasma. ¿Entienden esto? Hubo más emoción en el medio de la tormenta que en medio del milagro. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Queremos recibir algo de Dios, pero no estamos dispuestos a festejar cuando hay milagros creativos. Pero sí nos quejamos cuando hay tormentas en nuestra vida. Jesús lo saca de un milagro, lo hace atravesar un valle, una tormenta, pero detrás de esa tormenta había un milagro que los estaba esperando. Había gente que iba a recibir milagros. Dice la Biblia que cuando llegaron a la otra ribera, los discípulos y Jesús llegaron a la otra ribera, y dice que los enfermos los traían de todos lados y eran todos sanados. ¿Qué significa esto? Que de gloria en gloria hay un valle que necesitamos pasar. Pero eso lo necesitamos atravesar con fe en nuestro corazón. La fe es la certeza de lo que yo espero. Sé que aunque estoy atravesando un momento difícil, yo estoy esperando llegar a esa ribera. Yo estoy esperando llegar a esa tierra prometida. Isaías capítulo 43. Esta palabra yo sé que es para alguien que dijo, Señor, yo quiero que esta mañana vos me hables con una palabra. Mira, Isaías 43, la tenemos por ahí, la ponemos en Isaías 43, versículo 2. Dios te dice esto: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Versículo 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tú. No se escuchó. Soy tú, Salvador. La salvación no viene de llegar a la orilla. La salvación viene de tener en tu barco al protagonista de tu historia. La salvación viene cuando entendés que necesitas cuidar a Jesús en tu barca todos los días. A veces vienen, hermanos, tantos problemas que en vez de decir, Jesús, quédate un ratito en mi barca, lo echamos. Lo tiramos para el mar. Y Jesús quiere estar siempre ahí, en tu barca, guiándote. Y en esta mañana, el último punto es que la tormenta nos hace tener fe para saltar a lo desconocido. Si yo atravieso una tormenta, va a haber un grado de fe más grande. Yo quiero decirte, o preguntarte mejor, ¿verdad que cuando tenías 10 años no tenías la madurez que tenés hoy? ¿Sí o no? ¿Verdad que cuando tenías 15, 20 años no tenés la madurez que tenés hoy? Claro, porque uno va madurando con la vida. Pero eso lo hacen las experiencias. Y cuando nosotros empezamos a saltar a lo desconocido, empezamos a pasar pruebas, empezamos a pasar dificultades, lo que está haciendo es aumentando nuestro nivel de fe, aumentando nuestra vida espiritual, haciéndonos más fuertes. ¿Cuántos en esta mañana quieren tener un nuevo nivel de fe para atravesar esas tormentas? Hermano, viene la mejor ola.
viene la mejor ola de tu vida. Y vos capaz que vos decís, pero esa ola es muy grande para yo vivirla. No importa, porque el surfista lo que hace es prepararse para esa gran ola. ¿Qué pasa? Cuando el surfista agarra esa ola y la rompe y empieza a andar abajo de esa ola, yo imagino que la ola pasando por arriba de ese, qué imagen tan hermosa, ¿no? Pasando por arriba de él y él yendo rumbo hacia su destino. En la vida muchas veces vas a tener que romper olas, pero vas a tener que esperar el momento indicado. No siempre vas a tener que meterte en la ola. Hay momentos que vas a tener que esperar y decir, Señor, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento? Y yo quiero decirte que la mejor ola está por llegar, pero esa ola te va a promover, esa ola te va a llevar a un nuevo nivel de fe, esa ola te va a llevar a un nuevo... Tal vez hay gente en este lugar que está viviendo una ola grande en su vida y el Señor le está dando más fe. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Aunque pases por... dice la Biblia que Él es tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía, Seba, por ti. Mira lo que dice el versículo 4, me encanta. Y esto lo subrayé, lo tengo marcado acá. Dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Esa es la palabra que tenemos que entender. Somos de gran estima para Dios. Por eso Él nos mira, por eso nos cuida, por eso camina con nosotros, por eso cada día nos da consejos. Por eso hoy, domingo, te trajo a la iglesia. Porque Él te ama, porque Él sabe lo que necesitas. Yo no puedo saberlo. La gente que está aquí tal vez no puede saber lo que necesitas, lo que estás viviendo, pero hay una persona que sí camina contigo todos los días de tu vida y que está ahí a los pies de tu cama cuando te despertás y sabe lo que necesitas cada mañana. Pero nosotros necesitamos decirle, Señor, ayúdanos a bajarnos a lo desconocido, ayúdanos a sacar nuestros pies de la seguridad. Yo quiero que cierres tus ojos. Yo sé que hay personas en este lugar que necesitan romper ese timón en su vida. Hay personas en este lugar que necesitan romper el timón que han hecho que su vida vaya por un cierto rumbo, pero que no es el proceso de Dios en su vida. El Señor esta mañana te dice, deja que yo tome el timón en tu vida. Deja que yo tome la dirección de tu barca. Señor,